Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre empuje de tierras, pero principalmente enfocado a ademes, troqueles y muros de contención. Es un tema que ya sus compañeros nos habían platicado, principalmente creo que había sido, no creo que si fue, había sido Henrik, que nos había platicado sobre ese tema. Nada más pasamos a hablar sobre cimentaciones en piedra No sé quiénes y había tocado ver muros de contención, no me acuerdo. no, no Bueno, sé qué fue. Bueno, ¿qué muros de contención existen? Los muros de contención son elementos constructivos, los cuales pueden ser en piedra o pueden ser en concreto armado. Existen una infinidad de tipos de sistemas y formas de existirlos. Algunos de ellos se preparan con sistemas para contención de aguas y otros se recomiendan que mejor tengan liberado ese sistema para no generar mayor nivel de cargas, como puede ser el empuje por aguas. Un muro de contención, no solo vamos a estar soportando la parte horizontal de las cargas del terreno, sino también debe de sufrir esfuerzos verticales, es decir, podemos estar conteniendo la misma carga que puede ser inclusive una cimentación. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para cálculos subsecuentes. Las partes que va a tener un muro de contención son principalmente las 6 que estamos viendo ahí. Va a tener un talón, una puntera, un fuste y una corona. Vamos a ir indicando cada una de ellas. El talón es la parte que va a estar, la parte de menor longitud, que va a estar incorporado a la parte donde vamos a tener nosotros nuestra construcción. La puntera es la parte que va a estar sobre la parte del muro de contención, es decir, lo que queremos contener. El fuste es la parte lateral, la parte vertical del muro, la pared que se conoce, la pared o cara del muro de contención y por último la corona, la parte más alta de nuestro muro de contención. Hay algunos que existen con talón, como lo podemos observar tanto en la figura inferior como en esta descriptiva, y otros que existen sin talón, donde solo se tiene la L. En el primero no existe un momento de volteo, como en la segunda sí va a existir. En la segunda, debido a las cargas, puede existir un momento de volteo, como lo habíamos visto en clases pasadas con la cimentación en piedra. Puede haber aquí un momento de volteo existente dentro de los elementos. Los principales tipos de muros de contención son los siguientes cuatro. Existen algunos otros o variaciones de esto mismo o mezclas de estos, pero la mayoría son estos. Existe el muro de gravedad. El muro de gravedad normalmente hecho por piedra. Estos muros están confeccionados con un tipo muy parecido al de tipo de cimentación con piedra. Tiene una base, tiene una corona, tiene lo que sería el fuste, la parte lateral de la carga del paramento del muro y la parte que queda vista. Situacional, estos muros de gravedad dependen directamente de la carga que se le va a inducir al muro. Tienen la ventaja que por su nombre lo dice, funciona por gravedad, funciona por el propio peso que está recibiendo, así por el propio peso que tiene. Problemas que puede tener es que si no está bien armado el muro de piedra, por ejemplo, puede tener fallas a la larga. Recomendación, en algún momento ponerle algún tipo de cadenas de cerramiento puede ser un buen sistema y agregarle sistemas de filtrado de agua. Después viene el muro hincado. El muro hincado, como lo podemos ver, es muy parecido a lo que si fuera un pilote hincado. Lo que se hace es la inyección de un muro, muy parecido a lo que sería un troquel. La inyección de un muro en base a golpeo y se va inyectando con respecto. El porcentaje de hincamiento más o menos es del 30 al 40%, es decir, 30 o 40% del muro, de todo el muro va a quedar en la parte inferior, es decir, de la parte que no podemos ver con respecto al suelo, y el otro 60-70% va a quedar en la parte visible. Ese tipo de situación tiene que ser en concreto armado normalmente para poder soportar las cargas. Después viene el muro a gravedad armado, es el más recomendado cuando el tipo de lugar no permite mayor, tiene muchas cargas. Eso es principalmente, por ejemplo, en distribuidores viales y demás. Este tipo de muro de gravedad armado, lo que tenemos es una cara de concreto armado y tenemos en la parte lateral, como lo podemos ver, su talón. Entonces, ese talón no permite el volteamiento y las mismas cargas que lo empujan para darse vuelta son las que lo mantienen en pie.
Por último, va el muro de contención anclado. El muro de contención y el muro hincado son muy parecidos. La diferencia es que uno tiene una parte inferior bastante profunda, este no es necesario tanto, pero lo equipara con el anclaje. El anclaje no es más que la abertura de pequeños huecos con varillas y metida, ¿cómo se llama? Se hace una pequeña tronada con cargas y se hace un pequeño abocardamiento de huecos amplios, más o menos de 4 pulgadas, las cuales se les coloca un pequeño amarre en varillas y la inyección de concreto armado. Entonces eso no permite el movimiento. Este tipo de anclaje no solo funciona por como si fuera un tornillo, sino también funciona principalmente por fuste. Recordemos que fuste es la acción por el área. Inge, Mande. ese tipo de muro de contención, el anclado es el que usan, por ejemplo, en los puentes, ¿no? En las construcciones. Digo, en los túneles, perdón. Los túneles. Mira, depende mucho qué es lo que se tiene. Normalmente sí se ocupa más en los túneles porque se puede tener una estructura. La ventaja de un túnel es que se hacen normalmente arcos de concreto. Hacen un arco de concreto. Entonces, las cargas que se están teniendo de un Sí. lado se replican de este lado y las de este lado se mandan para allá. Entonces, como el arco no tiene para dónde abrirse, entonces se obligan que todas las cargas estén funcionando en contra de las sí Pero mismas. ya ve, por ejemplo, no sé, este túnel que está como yéndose a Puerto Arista, que del lado derecho, por así decir, tenemos la orilla, el voladero, y ¿Sí? del lado izquierdo está, no está, yo no me refiero a adentro del túnel, Sí. sino que en las partes exteriores, afuera, ya ve que saliendo del Ah, túnel, sí. Ya. unos le colocan los muros, pues, para que no se venga abajo. Exactamente. Sí, esos son más que todo muros anclados. La diferencia con el muro de gravedad, no sé si han visto antes aquí en la carretera a Tuxtla, habían bastantes, ¿cómo se llama? Muros de gravedad hechos de piedra, muchos de piedra con enmayado. Sí, ¿Sí? O cangilones, también algunos le conocen. Estos eran literalmente, muros por gravedad, la misma piedra generaba una cantidad de carga que no permitía que la otra incidiera sobre esas. Solo que depende mucho del tipo de armado. A esos lo que les hubiera faltado nada más para hacer un muro de gravedad de alta resistencia hubiera sido que les vieran, ¿cómo se llama? Colado, es decir, con esa misma malla que ya habían hecho el muro, los hubieran colado y hubieran quedado unos muros con un alto nivel de resistencia, porque la malla serviría como elemento elástico y permitiría la unión de la piedra y un concreto no tan espeso, sino un poquito aguado para que pudiera penetrar en la relación de vacíos que pudiera tener y quedaría un muro de contención de alto nivel, pero por precio, economía, nada más lo dejaron de esa manera. ah, bueno. Ok. Otro tipo de sistema, esto es principalmente cuando existe fallas en el tipo de suelo, es este. Si se dan cuenta, es la misma tipo de sistema. Tenemos un fuste, una corona, tenemos la puntera, el talón, pero aparece un elemento que se llama el tacón. El tacón incluso se puede ocupar en cimentaciones. Es una pequeña, si esto lo viéramos en concreto armado, significaría que aquí tendríamos nosotros lo que sería el armado en varilla. Este armado en varilla, por supuesto, no es solo una, sino que tendríamos el armado completo de varilla. Aquí tendríamos nuestra parrilla y sobre la misma parrilla saldría una pequeña cadena que armaría al tacón. ¿Esto qué significa? Este tacón no permite el deslizamiento lateralizado, es decir, el terreno o el relleno que estamos viendo que se está cargando se va a mover, por ejemplo, en este caso está empujando hacia el eje negativo, hacia el X negativo, pero entonces, ¿qué hace el tacón? Con el mismo atranco que tiene del mismo material, no permite este movimiento y lo contrarresta. Entonces, no trabaja tanto lo que es la parte lateral del fuste, sino el tacón también tiene un movimiento igual de carga. La ventaja que va a tener también es con respecto al volteo. Recordemos que estos materiales, este tipo de sistemas tienen a tener un volteo debido a sus cargas, es decir, como esto empuja de esta manera, puede girar en este caso en contra de las manecillas del reloj por su posición, pero el tacón al recibir cargas del mismo tipo, que está recibiendo empuje vertical, trabaja de inversa manera. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda, pregunta. Chicos, No hay de ninguno. ¿no? Ok. No.
Bueno, vamos a ver primero un par de ejemplos sobre cuáles son los empujes y vamos a ir reconociendo esto. Lo que sí me acuerdo que ya habíamos visto, y creo que eso es lo que me había quedado yo en el tiempo, habíamos visto que existían dos tipos de empujes, el empuje pasivo y el empuje activo. El empuje, pues, pasivo es el que vamos a tener, y el empuje activo es el que va a tener normalmente el suelo con respecto a la parte inferior. El empuje activo del suelo hacia abajo o de las cargas hacia abajo, y el pasivo de abajo hacia arriba. Entonces, a la suma dentro de estos dos empujes se conoce como reacción del terreno. Los datos que hemos ocupado para nuestras cimentaciones, que son las reacciones del terreno, son las sumas de los dos empujes. Entonces, se requiere diseñar un muro de retención con su cimentación. Aquí está, se muestra como se muestra en la figura, pero para empezar vamos a determinar el empuje pasivo. El empuje pasivo del lado izquierdo, el que va a contrarrestar al activo que tenemos, la resistencia total y el factor de seguridad al deslizamiento. Si la zapata que estamos viendo tiene un ángulo de 20 grados. Vamos a encontrar, si se dan cuenta, aquí dos ángulos. Tenemos un ángulo, el ángulo de fricción de 20 grados y el ángulo interno del tipo de material que tenemos, que es de 27 grados. Son dos ángulos, uno que es del suelo, dependiendo de la cohesión del suelo. Si recordamos, chicos, cuando veamos de la cohesión, dependía de un ángulo. Ese ángulo, pues aquí lo tenemos representado, y aparte el deslizamiento posible. Entonces, vamos con la primera actividad. Dice que empuje pasivo va a ser igual voy a ir sustituyendo de una vez, peso volumétrico. El peso volumétrico, 1762. Recuerden que esta Y es peso volumétrico, 1762 kilogramos por cada metro cuadrado, por cada metro cúbico, perdón. Después a esto lo vamos a multiplicar por la altura del muro. Tenemos una altura, la altura que está con el empuje es de 3 metros. Como nos están pidiendo empuje pasivo, es la altura del lado pasivo. Si nos hubieran pedido empuje activo, sería la altura del lado activo. En este caso, como nos están pidiendo el pasivo, la altura es de 3 metros. Tenemos una altura de 3 metros, esto elevado al cuadrado y entre 2. Y multiplicado por esta función. Vamos a tener dos constantes. Una se llama constante de elemento pasivo, que es Kp, y una de constante activo, Ka. La Kp, ustedes se pueden dar cuenta que es 1 más el seno de phi y 1 menos el seno de phi. Esa es la relación para Kp. Que esto lo podríamos, ¿cómo quedaría sustituido? Sería 1 más el seno de phi. El seno de phi sería 27 grados entre 1 menos el seno de 27 grados. Entonces, ¿cuánto quedaría de empuje pasivo? Si me hace favor de apoyarme con la operación, 1762 por 3 al cuadrado entre 2. Y ¿cuánto les da la primera parte? Lo vamos a dividir en dos partes para que sea más sencillo. ¿Cuánto les da esta primera operación? Si lo hice bien, me da 7,929. 7,929. Confío en ti porque no tengo aquí a la mano calculadora. Kilogramos por metros lineales. Y ahora en el segundo punto, coloquen, chicos, si lo van a hacer con un tipo de calculadora diferente, yo les recomendaría que coloquen un paréntesis acá, uno acá, otro acá y otro acá. ¿Sale? 1 más seno de 27 entre paréntesis, entre 1 menos seno de 27. También entre paréntesis. Lo de abajo que dice, 1 1 menos. menos seno de 27. A ver, permítanme, chicos, me estoy quedando sin batería. Voy a jalar mi cargador. Es lo que me van dando el resultado. ¿Cuánto les quedó, chicos, el valor? Pues a mí me dio 1,83. Pues confío en ti, Henrik. No sé alguien más que tenga un resultado diferente.
Así como lo escribí en la calculadora, lo escribí paréntesis, 1 Más 1 más más seno de 27. 7 Cierras entre, paréntesis. ajá, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 1 menos seno, abro paréntesis de 27 y cierro. Ok. A mí me queda 2.27, 2.62, 66, perdón. 2.662. No sé los demás, chicos. Para los que no lo estén haciendo, 1 más seno de 27. Si les pide la calculadora paréntesis, pónganla acá. Entre 1 menos seno de 27. Así lo iteraste, ¿cómo se llama? Henrik, ¿verdad? Bueno, si hacemos la operación, ya lo volví a repetir, me da 2.662. Entonces tendríamos un empuje pasivo de 21.106.998 kilogramos. Esto es por cada metro lineal, es decir, que por cada metro que vayamos avanzando vamos a recibir esta cantidad de kilogramos. Ahora, ¿cuánto sería la reacción del terreno? Reacción del terreno es el valor de el empuje pasivo. Tenemos un empuje pasivo de 21.106.998 kilogramos por cada metro linealizado, más aquí, disculpen chicos, tengo una pequeña un pequeño dato, aquí no es empuje activo, aquí disculpen, aquí es reacción viva, es aquí reacción viva, en más la reacción viva que sería 43.984 seno del ángulo de fricción. ¿Y qué ángulo de fricción tenemos? 20 grados. Entonces, ¿cuánto daría esta operación? 21.106.998 más 43.984 seno 984 seno de 20 grados. Entonces tendríamos un valor total de 36.150.411 kilogramos por cada metro lineal. Y eso ya nos permitiría saber qué factor de seguridad tenemos. ¿Cómo se calcula el factor de seguridad? Reacción del terreno entre empuje pasivo. 36.150.411 kilogramos por cada metro lineal entre el esfuerzo, el empuje pasivo de 21.106.998 también en kilogramos por metro linealizado. Y tendríamos un valor total de 1.71 de acuerdo a la normativa. Okay. ¿Por qué de acuerdo a la normativa? Vamos a tener dos datos fundamentales. Tenemos un empuje en cargas, vamos a ver ahorita que veamos concreto armado, cargas vivas 1.7, cargas muertas 1.4. Van a ser los factores de seguridad. Ahora chicos, vamos con el segundo problema. Se desea encontrar el empuje total que recibe un muro de 3.5 metros de altura, ¿sí? De pantalla que se puede ver. El suelo es de arena arcillosa húmeda con un peso volumétrico húmedo de 1824 kilogramos por metro cúbico y un ángulo de fricción interna de 30 grados. Y cerca del muro se encuentra una carga concentrada de 18 toneladas métricas, como se muestra en la figura. Cuando nosotros se coloca un muro de contención, y esto es para cualquier tipo de edificación, y vamos a colocar cerca de él una carga, tenemos que saber, para empezar, si la carga que tenemos va a estar cercana o va a afectar a este elemento.
Las cargas que están cercanas a este elemento, cualquier carga que pueda ser, por ejemplo, estas 18 toneladas, va a generar, como lo hemos visto, una distribución de presión de esta forma. Sin embargo, existe una fórmula en la teoría de presiones de Coulomb que nos permite conocer si esta carga de 18 toneladas afecta directamente al muro de contención. Porque recordemos que a una cierta distancia la presión disminuye tanto que deja de afectar. En este caso, la forma de poder conocer esta relación es mediante esta fórmula que dice X, que es la distancia que tenemos, debe ser igual a la altura de la pantalla, multiplicado por la tangente menos el ángulo de fricción sobre 2. Si este valor que tenemos, si este valor X es mayor a 1.8 metros, si ese valor X es mayor a 1.8, significa, o ese valor X que vamos a calcular mediante esta fórmula, este valor X que vamos a calcular mediante esta fórmula, lo que nos va a permitir es conocer cuánto es la distancia máxima de injerencia sobre el muro, es decir, a partir de dónde el muro sí se tiene que tomar en cuenta todas las cargas que se encuentren cercanas de él. Es decir, si el valor que encontremos, ese X, es mayor a 1.8, significa que esta carga P sí va a estar afectando al muro. Pero si el valor X nos diera un valor, por ejemplo, de 1.6, significa que esta carga de 18 toneladas está después del área de injerencia, entonces no afectaría nada a la construcción del muro. Es decir, no habría que agregarle carga. Si este valor sí se encuentra cerca, sí se tendría que agregar el valor de carga. Vamos a hacer el ejemplo. Dice altura, son 3.5 metros. 3.5 metros multiplicados por la tangente, abro paréntesis, de 45 grados menos el ángulo de fricción que vale 30 sobre 2. Es decir, tendríamos una operación de 3.5 tangente de 30 entre 2 es 15, a 45 le resto 15, serían 30 grados. ¿Cuánto les da la siguiente operación? 3.5 tangente de 30. ¿Cuánto les da, chicos? 3.5 tangente de 30. 2.02. Gracias, Henrik. 2.02 metros. ¿Esto qué significa? Que todas las cargas que se encuentren a 2.2 metros del muro, lo estoy poniendo un poquito amplio para que se pueda ver, a 2.02 metros del muro, todas las cargas que estén en ese espacio van a afectar al muro. Si hubieran cargas después de este espacio, no afectarían al muro. ¿Sale? Todas las cargas que estén dentro de este parámetro afectan al muro, las que no estén no lo afectan. Entonces, ahora sí, como el valor 1.8 es menor a 1.2, sabemos que la carga P sí afecta al muro. Por lo tanto, el empuje total va a valer. Vamos a aplicar la misma función. Si recordamos en la diapositiva anterior, vimos que el empuje pasivo teníamos una relación con una constante Kp que era dada por esta fórmula, 1 más el seno de phi y 1 menos el seno de phi. El empuje activo no, es la parte inversa, 1 menos el seno de phi y 1 más, solo se cambia el signo negativo, positivo, cambia la relación del signo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra? Lo voy a ir sustituyendo, sería peso volumétrico. Tenemos un peso volumétrico de 1824. Voy a borrar esta línea. 1824 kilogramos por cada metro cúbico es el peso volumétrico que tenemos acá. Por la altura al cuadrado, 3.5 metros al cuadrado sobre 2. Esa sería la primera operación. Si me pueden ir apoyando con esa primera operación. Por 1 menos el seno del ángulo de fricción, que es 30 grados, entre 1 más el seno de 30 grados.
La primera da 11.172. El primero te dio, el primer Ajá. valor te dio, este valor de once acá, mil te dio 11.172. 11.172 kilogramos por cada metro linealizado. Ok. Y el segundo factor, el 1 más el seno de, 1 menos el seno de 30 y 1 más el seno de 30. Ahí los demás chicos también apoyen. Hay varios aquí en el grupo, pueden apoyar. Andrés, Olga, Franklin, Gabriel, Lupita, Pablo, Paulino, Tania, Willy, Casibi. A mí me dio 3, Inge. A ti te dio 3. ¿Los demás así les dio? Sí, igual me dio eso. Ok. Bueno, no tengo el dato, así que vamos a confiar en ustedes. ¿Les quedó 3? ¿Es real 3? Pues a mí me quedó 0.33. Sí, es que A por el mí, valor debe ser menor a 1. ¿Cuánto les quedó? 0.3333. Sí, sí, 0.33. a mí también 0.333. Prácticamente es un tercio lo que les está quedando. Y todo esto más, ahora vamos a ver. Como el problema dice que si la carga tiene injerencia sobre el muro, esta carga P sí afecta al muro, entonces se le agrega la segunda parte de la ecuación que dice carga P, es decir, los 18,000 kilogramos. No lo puedo poner en toneladas para no mezclar unidades. 18,000 toneladas tangente de, otra vez la misma operación que yo hice hace ratito, que era propiamente tangente de 30 grados. No, y eso quiero que quede claro, no porque el ángulo de fricción sea 30 es porque estoy poniendo 30, sino que lo que se está sustituyendo es 45 menos 30 sobre 2, aquí nos da 15 y a 45 le quito 15, nos quedan 30, más 18,000 tangente de 30, 18,000 tangente de 30, ¿cuánto les queda esta parte? ¿Cuánto? 18,000 tangente de 30. Ah, 30. Pues a mí me dio 10.392. ¿Punto? ¿Algo? Punto 30. 30. Ok, 0.30 kilogramos por cada metro iniciado. Entonces, el empuje activo que va a ser la suma de esta operación, que es 11,173 por 0.33333 más 10,392.30. Les quedaría un total de, ¿cuánto les quedaría ahora sí la operación completa? 11.172 ¿por cuánto? Por un tercio o por 0.333333 y así sucesivamente. Ok, más. Me dio 14.116.3. No sé si te ve. Ok, más o menos sí va a dar ese resultado. Kilogramos por cada metro lineal. Ok. Y ya tendríamos el empuje activo bajo esta primicia. Si quisiéramos sacar el empuje pasivo, ¿qué es lo que vamos a sacar, chicos? Tendríamos que saber, para los que tengan preguntas, empuje activo es del lado de lo que estamos reteniendo, y el empuje pasivo es del lado donde requerimos el espacio, es decir, empuje activo donde se está reteniendo el material y el empuje pasivo el que va en contra de este mismo valor. Okay. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, Inge. ¿No? ¿Los demás? Con esos dos incisos, dos primeros problemas, No, Inge. ¿no? Ok.
Si ya quedó claro por ahí, estos son muros de contención. Estos muros de contención anteriores son muros de contención, los cuales ya van a quedar en su lugar, pero también existen los muros de contención conocidos como ademes. A estos muros normalmente son elementos provisionales, debido a que normalmente se utilizan para mantener una excavación, para evitar precisamente el bufamiento del material o derrumbes. Se pueden hacer con placas, es decir, que una apuntale a la otra, como lo podemos ver en la imagen anterior, que las cargas laterales de un lado sean transmitidas hacia la otra lateral, como se puede observar con esas pequeñas vigas o en la parte inferior donde se ve esa excavación, o con pequeños puntales. Al troquel, la diferencia entre el ADM y el troquel, mientras que el ADM se utilizan ese tipo de sistemas donde ponemos elementos travesaños para poder cargar un muro sobre otro, en el elemento troquel no se hace eso, sino que se colocan puntales con una pequeña cuña de madera, como lo podemos observar, y estos directamente a reglas o largueros que están colocados sobre un entarimado para el muro de esto. También se puede utilizar para hacer algún tipo de encofrado en concreto, también se puede ocupar. Esos dos sistemas muchas veces es difícil de diferenciarlos o encontrarlos. Creo que por ahí, si no me olvido, Henry, que había tenido problemas para encontrar ADMs y troqueles, les hay otro tipo de cosas, pero son dos tipos de sistemas muy parecidos. El apuntalamiento normal en estos sistemas se hacen mediante colocación de pequeños barrotes o vigas que van a irse conectados de eje a eje con postes encontrados, como se pueden observar. Ese tipo de cimentación es muy ocupado principalmente en minas o en excavaciones tipo trincheras, las trincheras que hacen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o que lo hacían en algún tiempo en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Este era un sistema de construcción, iban excavando la tierra con alguna máquina y directamente iban colocando entarimados y tablas. Y para estarse cuidando con las cargas, únicamente iban poniendo barrotes en la parte inferior y superior para que las cargas de un muro se contrarrestaran con las otras. En realidad, lo único que están haciendo estas paredes y estas largueros y barrotes es transmitir la carga del empuje activo de un lado al empuje pasivo y que ambas se contrarresten, sin que esto afecte a la parte inferior de del terreno. Vamos a calcular la presión para este tipo de sistemas, la presión sobre las tierras que vamos a tener sobre el ADM de una zanja en una arena, en estado medio o en estado denso de compacidad, suponiendo los datos siguientes. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un muro. Ese tipo de muro parece que puede ser un muro de contención o un tipo de muro hincado, por su forma en cómo se encuentra. Tiene una forma trapezoidal, como lo podemos observar. Este tipo de muro está generando un modelo trapezoidal, como se puede observar. El empuje activo está actuando de manera trapezoidal. Tenemos una densidad, dependiendo del tipo de 2.65, porque está diciendo que claramente tenemos de material arena. Por eso la densidad relativa 2.65. Tenemos una constante de empuje activo de 0.33. Recordemos que esto viene a partir de la fórmula donde tenemos 1 menos el seno del ángulo de fricción entre 1 más el seno del ángulo de fricción. Ok. Y la altura total del muro, 2 metros. Ok. Entonces, pues vamos a ir sustituyendo los datos para encontrar esta mejor resolución. Tenemos la fórmula, dice altura, 2 metros. Una altura de 2 metros más 0.6 de altura. ¿Cuánto significaría 0.6 de altura? Significaría 1.2 metros. Lo podemos hacer el cálculo o aquí en la figura nos podemos dar cuenta. 0.6 por los 2 metros, 1.2 y entre 2. Por 0.8 por el valor de la carga que sería 0.8 de el peso volumétrico, pero el peso volumétrico ya lo tenemos por acá, 1856 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo fue obtenido el peso volumétrico? En base a dos datos que ya habíamos calculado incluso en los primeros parciales. Densidad relativa, en este caso, densidad absoluta, 2650 entre 1 más la relación de vacíos, 1.428. Ok.
2.650 kilogramos por cada metro cúbico, es el valor de la densidad, pero ya en absoluta, dividido entre 1 más la relación de vacío 0.428. Ok. Entonces, teniendo un peso volumétrico de 1.856 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la altura total del muro, que son 2 metros, y por la constante de empuje activo, que dice, según esto, es 0.33. Entonces, tendríamos un valor de, si me pueden apoyar, chicos, con la operación, 2 metros más 1.2, eso entre 2, y después ya en una línea directa multiplicar por 0.8, por 1.856, por 2 y por 0.33. ¿Cuánto les quedaría, chicos, este empuje activo? Pues según yo lo intenté hacer de un jalón, pero me da 0.001. No creo. No creo. Va a Sí, quedar en valores mayores a 1.000. pues a mí me dio 1567.94. Gracias, Andrés. 1.567.94 kilogramos por cada metro linealizado. Henrik, lo puedes poner así como está. Puedes poner nada más paréntesis, 2 más 1.2, cierras entre 2 y después por 0.8 por 1.856 por 2 y por 0.33. Y te debe estar dando el resultado. Ah, bueno, ahí te voy a checar. ¿Vale? Ok. No sé si alguien tenga una duda, chicos, con este ejemplo de este muro tipo hincado. Ahí está, ahora sí ya salió. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con este muro hincado? No, hija, ninguna. No, Inge, mande. ¿de dónde salía DA? Me perdí tantito. Bueno, si en el problema no les dicen cuánto es el peso volumétrico, si no les dan el peso volumétrico en este caso es peso volumétrico seco, si no les dan el peso volumétrico seco, como aquí ya se los dieron, peso volumétrico seco del material, se puede calcular como densidad relativa por 1.000 entre 1 más relación de vacíos. Esta es una fórmula que ya vimos en el primer parcial, cuando estuvimos viendo pesos volumétricos, cuando estábamos viendo las prácticas de sacar el peso volumétrico, peso húmedo y peso saturado, densidad relativa, 2.65 multiplicado por 1.000 kilogramos por cada metro cúbico y dividido entre, abro paréntesis, 1 más la relación de vacíos, 0.428. Y esto debe dar 1.856 kilogramos por cada metro cúbico. Ok, Inge, gracias. Ok. Vamos al cuarto ejercicio. Aquí lo que tenemos, chicos, es si la arena estuviese floja, el empuje sería, es la pregunta, diferencia que existe entre uno y otro, mientras que en el otro, por el tipo de arena que teníamos un peso volumétrico mayor, 1.856, aquí el peso volumétrico es menor, 1.680, y podemos ver que el tipo de empuje cambió, ya no tenemos un empuje tipo trapezoidal, sino tenemos un tipo de empuje del material de forma trapezoidal rectangular, tenemos un trapecio en forma rectangular. Este va a afectar directamente al muro de contención. Entonces, en general no cambia mucho. Si se dan cuenta, este punto de acá, esto que estamos sacando acá, es prácticamente es una fórmula de un trapecio, base mayor más base menor por la altura, y todo esto representa la altura sobre 2. Es una área, es el cálculo de empujes vía área. Entonces, igual que en el anterior, vamos a hacer la misma operación. Altura
La altura, pues dice que tenemos una altura total de 2 metros, más 0.8 de altura, que significaría 0.6 metros dividido sobre 2, multiplicado por 0.8 y multiplicado por el peso volumétrico, que aquí ya me lo dan, 1680 kilogramos por cada metro cúbico, multiplicados por la altura del muro, que son nuevamente 2 metros, y por la constante de empuje activo. En este caso no me dan la constante de activo, no me dan la constante de empuje activo, pero sí lo podemos calcular. ¿Cómo? Como lo hicimos en problemas anteriores, 1 menos el seno del ángulo de fricción y 1 más el seno del ángulo de fricción. Entonces, ¿cómo quedaría esta operación? Sería 1 menos el seno de 28 grados entre 1 más el seno de 28 grados. ¿Cuánto les quedaría, chicos, la constante de empuje activo? Repito, sería 1 menos el seno de 28 entre 1 más el seno de 28. Y si me pueden dar por lo menos unos 3 decimales. ¿Cómo saber qué es empuje activo y pasivo? Si el empuje da, la constante K en la operación es mayor a 1, significa que esto es pasivo. Y si el valor es menor que 1, significa que este lado sería una constante activa. ¿Cuánto les da, chicos, la operación? En la calculadora no es la fuerza que después del seno se le ponga doble paréntesis, ¿verdad? ¿O sí? No sé, depende mucho de la calculadora. Hay algunas que abren un paréntesis acá, entonces hay que ponerle otro más. Si abren uno acá, otro más. Pues así sin doble paréntesis me da 0.68. Ok. Y poniéndole paréntesis me da 0.36. Ahí está. Gracias. 0.361, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ok. Entonces, ya teniendo estos datos, ya se puede hacer la operación. 2 más 1.6 entre 2. Ese primer factor daría 1.8. 1.8 por 0.8. 1.8 por 0.8 por 1680 por 2 y por 0.361. Tendríamos un valor total de ¿cuánto de empuje activo? ¿Cuánto sería el empuje activo de toda esta operación? A mí me dio 1746.66. Igual a mí. Gracias, Tani. Gracias, Enrique. Kilogramos por cada metro linealizado. Ahí está. Ok, chicos.